Hola chicos, vamos a comenzar con el género Escherichia. Es uno de los géneros más importantes dentro de los enterobacteriales, ya que es el que se aísla con mayor frecuencia, específicamente la especie Escherichia coli. Se aísla prácticamente en el 80, en el 90% de los cultivos que llegan al laboratorio. El género Escherichia forma parte del orden Enterobacterales y cuenta con estas especies que tenemos acá: Escherichia alberti, Escherichia blatae, que recientemente fue cambiada o modificada taxonómicamente y pasa a formar parte de otro género, que es el género Chinguelia. Ahora se conoce como Chinguelia blatae. Escherichia coli, tenemos también las especies Fergusones, Germani. Escherichia vulneris también fue reclasificada dentro de otro género, como es el género Pseudoescherichia. Y tenemos también la Escherichia germani, quien también sufrió cambios taxonómicos y pasó a formar parte del género Atlantibacter. Entonces, estas son las especies que forman parte del género Escherichia. Esta que está acá, Escherichia coli, es la que se aísla más frecuentemente en nuestros laboratorios. En cuanto a las características generales del género, su contenido de guanina citosina es de 48 a 59 mol por ciento. Desde el punto de vista fenotípico, las Escherichias, específicamente Escherichia coli, es indistinguible de otro género que vamos a ver más adelante, que es el género Shigella. Son bacilos gram negativos, anaeróbicos facultativos y en su mayoría son móviles por la presencia de flagelos peritricos. Tienen la capacidad de fermentar la glucosa, o sea, los miembros del género fermentan la glucosa con producción de gas. La mayoría de las cepas o los aislados de Escherichia coli fermentan además la lactosa, y en algunos casos la fermentación puede ser demorada o ausente, como es el caso de estas especies que están acá. Esto quiere decir entonces que dentro del género tenemos especies fermentadoras de la lactosa y especies no fermentadoras de la lactosa, e incluso Escherichia coli la mayoría de las veces puede fermentar la lactosa, pero en ocasiones no lo hace. En cuanto al hábitat natural, Escherichia coli forma parte de la flora normal del intestino bajo de animales de sangre caliente y del hombre. Escherichia blatae, conocida ahora como Chinguelia blatae, forma parte del intestino de las cucarachas. Mientras que estas especies que están acá, Fergusoni, Germani y Pseudoescherichia vulneri, se encuentran en el intestino, así como en sitios extraintestinales de animales de sangre caliente. O sea que no están solamente restringidas al intestino, sino que las podemos encontrar en ocasiones fuera del aparato digestivo. En cuanto a la epidemiología y transmisión del género, en el hombre, este microorganismo coloniza el tracto gastrointestinal a pocas horas del nacimiento, lo que hace que posteriormente se convierta en el anaeróbico facultativo predominante de todo lo que es la microbiota o flora normal del colon, donde existe una relación mutualista con el hospedador. O sea, la flora normal intestinal tiene una función benéfica para el hombre. Ayuda a degradar ciertos compuestos que no son digeribles por el hombre, ciertos carbohidratos complejos, son degradados por las bacterias, de manera que el hombre, esos compuestos complejos, son degradados por las bacterias de la flora intestinal, de manera que cuando se convierten en compuestos simples puedan ser asimilados a nivel intestinal por el hombre. Entonces, apenas nacemos, comienza la colonización de nuestro intestino con microbiota normal de colon, y específicamente Escherichia coli es uno de los microorganismos que, vamos a decir, coloniza principalmente. Generalmente permanece contenida la bacteria en el lumen intestinal. Sin embargo, en pacientes que estén debilitados, porque tengan algún tipo de condición de inmunosupresión, etc., las cepas comensales no patogénicas pueden entonces causar una infección. O sea, yo tengo a Escherichia coli como miembro de la flora normal intestinal, y por algún tipo de factor predisponente, como por ejemplo una inmunosupresión, por ejemplo una intervención quirúrgica de las asas intestinales, puede ocurrir que ese microorganismo, que no es patógeno, salga del intestino a otros sitios extraintestinales, y allí sí se convierte en un patógeno y produce infecciones. Es lo que uno denomina una infección endógena. Por lo general, las infecciones urinarias producidas por Escherichia coli, sobre todo en mujeres
que son las que principalmente sufren estos cuadros, son infecciones endógenas. Quiere decir que la Escherichia coli que las infecta son las mismas Escherichia coli que están ubicadas a nivel del tracto gastrointestinal de esa persona. Escherichia coli se transmite típicamente de manera natural por ingesta de agua y alimentos contaminados. Se puede transmitir también por contacto entre personas, contacto con animales o contacto con el ambiente o fómites contaminados con materia fecal. Entonces, por supuesto, la materia fecal es lo que tiene que prevalecer en estas contaminaciones en diferentes ambientes o a diferentes niveles, ya que el microorganismo es flora normal a nivel intestinal. La mayoría de las cepas de Escherichia coli no producen enfermedad en personas sanas, a excepción de algunos grupos patogénicos. O sea, dentro de todas las Escherichia coli hay algunos grupos súper especializados en producir infección y son los que frecuentemente están produciendo infecciones en el hombre. La presencia de Escherichia coli en agua y alimentos es indicador de contaminación fecal. Cuando se trabaja con microbiología de alimentos o microbiología del agua, o sea, microbiología ambiental, generalmente para determinar el riesgo de un alimento o de una fuente de agua de transmitir enfermedades, se utilizan ciertos indicadores. Uno de esos indicadores son los coliformes totales, coliformes fecales y Escherichia coli. Entonces, cuando en una muestra de agua en un alimento hay presencia de coliformes fecales y de Escherichia coli, quiere decir que de alguna manera esa fuente de agua o ese alimento estuvo en contacto con materia fecal y se contaminó con Escherichia coli. Entonces se utiliza como, vamos a decir, un predictor de riesgo para la transmisión de enfermedades. En cuanto a la estructura antigénica, por formar parte del orden enterobacteriales, posee los tres antígenos clásicos que proceden todos ellos, como son el antígeno somático O, constituido por el lipopolisacárido de la pared celular, el antígeno capsular K, constituido por la cápsula del microorganismo, y el antígeno flagelar H, constituido por los flagelos o las flagelinas. En cuanto a los mecanismos de patogenicidad, tiene exactamente los mismos determinantes de patogenicidad que todo enterobacterial. Recuerden que posee fimbrias, adhesinas o pilis que le permiten colonizar las células de la mucosa y, vamos a decir, colonizar, invadir y producir infección. Poseen flagelos que le dan la posibilidad de invadir, de movilizarse e invadir tejidos. Un antígeno capsular K que protege al microorganismo de la oxonización, de la activación del complemento y de la defensa del sistema inmune. Produce también exotoxinas, ya sean hemolicinas, citotoxinas o toxinas, que se utilizan para poder invadir los tejidos. Y un sistema de sideróforos que le permite captar hierro del medio externo, ingresarlo al interior de la célula para utilizarlo en sus funciones metabólicas. En cuanto a las infecciones producidas por Escherichia coli, ella produce este sinfín de infecciones que ustedes pueden ver acá. Infecciones gastrointestinales, infecciones urinarias, respiratorias, cuadros de meningitis, de bacteriemia o cualquier otro tipo de infección, sobre todo a nivel de piel, etc. Entonces, todas estas infecciones son producidas por Escherichia coli. Ahora bien, estas infecciones se dividen de manera general. Todo lo que son infecciones gastrointestinales es lo que se denomina infecciones intestinales, o sea, ubicadas dentro del área del tracto gastrointestinal, mientras que el resto de las infecciones es lo que se conoce como infecciones extraintestinales, o sea, infecciones producidas por cepas de Escherichia coli fuera del tracto gastrointestinal. ¿Qué infecciones producen las otras especies de Escherichia que son diferentes a coli? Tenemos, por ejemplo, estas que están acá. Se han aislado de este tipo de muestras clínicas a partir de heces, orinas, esputos, sangre, líquidos, o sea, cualquier tipo de muestra. Y entonces, dentro del género, no solamente Escherichia coli produce enfermedad, sino que el resto de las especies también ha sido descrita en algún momento produciendo infecciones. Entonces, dentro de las infecciones producidas por Escherichia coli, la bacteria se ha evolucionado para formar un patotipo específico, o sea, una cepa
altamente especializada para producir infecciones del tracto urinario y lo que se conoce como las cepas de Escherichia coli uropatogénicas. Estas cepas de Escherichia coli uropatogénicas producen cuadros de uretritis no complicada, cistitis sintomática, pielonefritis y cuadro de sepsis. Estos dos primeros cuadros se dan en infecciones en mujeres principalmente y los factores predisponentes para la adquisición de estas infecciones son la obstrucción del flujo urinario normal, ya sea por hipertrofia prostática en el caso de los hombres, presencia de cálculos, anomalías congénitas e incluso en ocasiones mediante instrumentación médica, cuando se coloca al paciente alguna sonda o algún catéter para realizar algún estudio. La Escherichia coli uropatogénica produce la mayoría de las infecciones urinarias adquiridas tanto a nivel comunitario como en las instituciones prestadoras de servicios de salud. Posee una variedad de factores de virulencia codificados tanto en el cromosoma como en diferentes plásmidos. Los miembros de este grupo de microorganismos patógenos tienen un número limitado de antígeno O, o sea, 6 grupos O son los que básicamente causan el 75% de las infecciones urinarias. Entre los determinantes de virulencia están la presencia de adhesinas para adherirse a los tejidos de piel y mucosa, la presencia de toxinas y la presencia de proteasas. ¿En qué se basa el mecanismo de patogenicidad de estas cepas de Escherichia coli productoras de infecciones urinarias? En primer lugar, ellas colonizan la mucosa del tracto urinario. Ellas colonizan entonces, se adhieren, se pegan a las células epiteliales de esa mucosa. Una vez que están allí y colonizan, ellas, vamos a decir, despliegan una serie de mecanismos que les van a permitir evadir las defensas normales del hospedador. O sea, todo lo que son los sistemas de defensa naturales contra la infección que posee el organismo. Una vez que evaden esas defensas, ellas comienzan a multiplicarse y a ocasionar daño en los tejidos y es cuando se da la infección urinaria. Fíjense, acá tenemos el boletín de etiología y resistencia bacteriana del Hospital Universitario. Fíjense, 9.556 microorganismos aislados durante un año. El principal microorganismo aislado en un 16% fue Escherichia coli. Entonces quiere decir que es un microorganismo bastante importante dentro del laboratorio, es el que se aísla con mayor frecuencia básicamente en cualquier parte. Acá tenemos la lista de microorganismos aislados en urocultivos a partir de emergencia y consulta externa de pediatría. Fíjense que en primer lugar tenemos Escherichia coli. Acá tenemos la misma tabla, pero en emergencia y consulta externa para adultos. En primer lugar, Escherichia coli. O sea que es el patógeno más aislado a partir de muestras clínicas, específicamente muestras de orina. Se aísla en el 80-90% de los casos. Tenemos otro patotipo que son las cepas productoras de meningitis, las cepas Escherichia coli productoras de meningitis. Es el microorganismo gram negativo que causa más frecuentemente meningitis neonatal asociada a una alta tasa de morbilidad y mortalidad. Este patotipo comprende cepas con un número limitado de antígeno O y el 80% producen el antígeno K1. Este antígeno K1 es un antígeno capsular presente en esta cepa que se asocia con la producción de meningitis. Y la diseminación del microorganismo una vez que está produciendo la meningitis es por vía hematógena. O sea, el microorganismo a través de la sangre llega a diferentes órganos y tejidos para complicar, vamos a decir, el cuadro del paciente. Los niveles de bacteriemia de más de 1000 unidades formadoras de colonia por mililitro de sangre se relacionan con meningitis. Entonces, como ya vimos, hay patotipos especializados. Tenemos las Escherichia coli especializadas en producir infecciones urinarias y tenemos las cepas de Escherichia coli especializadas en producir meningitis. Ahora pasamos a otra categoría que son las categorías productoras de diarrea. Son cepas de Escherichia coli que a pesar de que el microorganismo forma parte de la flora normal intestinal, estas cepas tienen la capacidad de haber adquirido ciertos mecanismos de patogenicidad que favorecen o producen diarrea en los pacientes. Entonces el diagnóstico es un poquito complicado,
porque vamos a decir, no se puede hacer un diagnóstico solamente detectando el microorganismo porque todos tenemos Escherichia coli a nivel intestinal. Entonces van a ver que el diagnóstico es un poquito más complicado. Estos que está acá son los serotipos que clásicamente se han asociado con la producción de diarrea. Acá tenemos 5 categorías productoras de diarrea, son las Escherichia coli enterotoxigénica, Escherichia coli enteropatogénica, Escherichia coli enteroinvasiva, Escherichia coli cigatoxigénica y Escherichia coli enteroadherente. Entonces estas son las 5 categorías y estos son los diferentes serotipos asociados. Fíjense que todos los serotipos tienen un grupo O, el O20, O25 o 27, y tienen un grupo H, que es el antígeno flagelar. O sea, el serotipo se obtiene por la combinación del grupo O del lipopolisacárido con el antígeno H de los flagelos. Entonces vamos a comenzar con la primera categoría, las Escherichia coli productoras de toxina Shiga. Son cepas de Escherichia coli productoras de toxina Shiga que pueden causar colitis hemorrágica y síndrome urémico hemolítico. O sea, no es más que una Escherichia coli que adquiere la capacidad de producir esta toxina. El serotipo O157H7 y el O157 no mótil son los, vamos a decir, los más importantes dentro de este grupo y producen una o más toxinas Shiga o verotoxinas. Son los serotipos más frecuentes en Europa y Estados Unidos. Esta es una infección que se presenta bastante en Europa y Estados Unidos, sin embargo acá en nuestro medio es muy poco frecuente este tipo de infección. Y en esos países el serotipo O157H7 es el mayormente involucrado. Escherichia coli O157H7 y otras Escherichias productoras de toxina Shiga causan una enfermedad que va desde una diarrea moderada sin sangre a una diarrea severa hemorrágica, o sea, lo que es una colitis hemorrágica. Es un cuadro donde las heces tienen abundante cantidad de sangre y prácticamente el paciente presenta una melena, o sea, heces marrones o rojas por el alto contenido de sangre. De los pacientes con diarrea por Escherichia coli o 157 productora de toxina Shiga, el 4% llega a desarrollar un cuadro que se denomina síndrome urémico hemolítico. Para este microorganismo, el ganado vacuno actúa como el principal reservorio para el microorganismo. Los alimentos son el principal vehículo de transmisión, especialmente la carne molida de ganado vacuno. Otros vehículos de transmisión incluyen, por ejemplo, leche cruda, salchicha, roast beef, agua no clorada, sidra de manzana y vegetales crudos. La dosis infecciosa del microorganismo es de 100 a 200 microorganismos y es capaz de producir infección y transmitirse de persona a persona. O sea que el microorganismo se transmite rápida y fácilmente con una dosis infecciosa baja. La Escherichia coli productora de toxina Shiga es el patógeno o el agente etiológico más frecuentemente aislado en muestras de heces con sangre visible. Diferentes estudios demuestran que el serotipo O157H7 causa del 50 al 80% de todas las infecciones por microorganismos productores de toxina Shiga. El gen que codifica la toxina se ha encontrado dentro de bacteriófagos lisogénicos y estos bacteriófagos pueden, vamos a decir, transportar el gen de la toxina de un microorganismo a otro. Un plásmido de 60 megadalton codifica además una hemolicina conocida como enterolicina y el gen EAE codifica la intimina, una proteína necesaria en lo que es el proceso de attaching and effacing o adhesión-destrucción que produce este microorganismo. Acá está para que más o menos veamos el mecanismo de patogenicidad. Como ustedes pueden ver, acá está el microorganismo, acá está la bacteria. Se acerca a el enterocito específicamente en la zona donde están ubicadas las microvellosidades.
Una vez que se acerca, destruye o es lo que se conoce como una denudación de un enterocito, o sea, destrucción de lo que son las microvellosidades, por lo tanto el enterocito queda liso, pierde las microvellosidades y no hay absorción de nutrientes ni de compuestos como el agua, por ejemplo, y por eso es que se produce una diarrea. ¿Por qué? Porque a nivel intestinal no hay absorción. Una vez que el microorganismo se ubica y se une al enterocito, ocasiona a través de un sistema de proteínas, esto es el gen EAI que les mencioné anteriormente, el gen de adhesión-destrucción. Este gen codifica la polimerización de filamentos de actina dentro del enterocito para formar una estructura parecida a un pedestal donde la bacteria se adhiere íntimamente. Esto lo hace la proteína que les mencioné anteriormente, que se denomina intimina. Una vez que la intimina y el gen EAE expresan o activan todo este mecanismo para formar la estructura en pedestal, la bacteria queda íntimamente adherida al enterocito. Y una vez que está adherida, la bacteria, el microorganismo, es capaz de liberar la toxina chiga para que ésta tenga todos los efectos biológicos propios de la enzima. Funcione dentro del organismo. Aquí podemos ver que una vez que la bacteria llega e infecta, produce la toxina chiga, que es, vamos a decir, atraviesa el enterocito y llega al torrente sanguíneo. Una vez que está en el torrente sanguíneo, va hacia los órganos que tienen receptores específicos para la toxina, como son intestinos, sistema nervioso central y las células del riñón. ¿Qué sucede? Uno de los efectos de la toxina Shiga, fíjense acá, es alterar la síntesis de proteínas y produce, entre otras cosas, microtrombos o coagulación dentro del vaso sanguíneo, depresión de las plaquetas, o sea, la toxina activa la cascada de la coagulación. Fíjense que dentro del vaso sanguíneo se forma una trombosis, un trombo, y ese trombo, vamos a decir, comienza a atrapar glóbulos rojos. Esos glóbulos rojos atrapados allí comienzan a fragmentarse o a romperse para poder, vamos a decir, liberarse del trombo y continuar la circulación. Entonces, todos estos fragmentos de glóbulos rojos producen hemólisis a nivel de la sangre y es por eso que se conoce el cuadro producido por este microorganismo como el síndrome urémico hemolítico, porque hay una hemólisis acentuada de los glóbulos rojos a nivel de sangre. Entonces, el síndrome urémico hemolítico es la triada conformada por una anemia hemolítica, producto de la destrucción de glóbulos rojos por los microtrombos que se forman a nivel de los vasos sanguíneos, trombocitopenia, o sea, disminución de la cantidad de las plaquetas, e insuficiencia renal porque la toxina afecta mucho lo que son las células renales. Entonces esto trae como consecuencia que haya edema, deposición de plaquetas dentro del glomérulo, o sea, comienzan a acumularse plaquetas y a formarse coágulos dentro del glomérulo renal. Se estrecha la luz de los capilares, hay oclusión de los vasos glomerulares por acumulación de plaquetas y fibrinos, o sea, vamos a decir, se tapa todo lo que es el glomérulo renal. Eso hace que el paciente sufra de una anemia hemolítica microangiopática, de una trombocitopenia, una insuficiencia renal, que generalmente estos cuadros desencadenan en la muerte del paciente. O sea, son cuadros graves que cuando el paciente desarrolla un síndrome urémico hemolítico producido por una Escherichia coli productora de toxina chiga, generalmente muere. Para el aislamiento de Escherichia coli o 157 productora de toxina Shiga, se utiliza la muestra de heces para poder aislarla. Se detecta el microorganismo productor de toxina Shiga o la presencia de la toxina en las heces. O sea, yo tengo que aislar una cepa de Escherichia coli que además sea del serogrupo O157 y que además produzca toxina Shiga o yo detecte la toxina en las heces.
La detección de niveles elevados de anticuerpos contra el lipopolisacárido O157 en el suero también me ayuda a determinar que el paciente tiene uno de estos cuadros. Entonces fíjense que el diagnóstico es un poquito complicado porque involucra no solamente aislar el microorganismo, sino que ese microorganismo debe ser serotipificado para determinar que pertenece a este serogrupo, y además se debe determinar la producción de toxina. En cuanto a la muestra de S, es importante que se tome al comienzo de la enfermedad. Si esa muestra se toma en los 2 primeros días del inicio del cuadro diarreico, hay un 100% de posibilidad de aislar al microorganismo y hacer el diagnóstico. Si se toma de 3 a 6 días, fíjense cómo la probabilidad disminuye al 91%. Mientras que si se toma la muestra después de 6 días el cuadro de diarrea, la posibilidad de aislarlo disminuye al 33%. No porque el paciente no padezca el cuadro, sino que el microorganismo ya no se encuentra presente en las heces. En cuanto al aislamiento a nivel de laboratorio, estos son los diferentes medios que se pueden utilizar para aislar cepas productoras de toxina Shiga en el caso de Escherichia coli. Tenemos, por ejemplo, uno de los métodos más tradicionales es la utilización de un McConkey con sorbitol. O sea, es un agar McConkey que en lugar de lactosa tiene como carbohidrato fermentable sorbitol. Tenemos también un medio más selectivo como es McConkey sorbitol con cefixime y telurito, McConkey sorbitol con ragnosa y cefixime. Tenemos ciertos caldos de enriquecimiento específicos, más que todo para O157H7, caldo gran negativo o caldo soya triticasa suplementado con cefixime y vancomicina para tratar de hacerlos selectivos y que permita el crecimiento de las Escherichia productoras de toxina Shiga. Adicionalmente al serotipo O157H7, el serogrupo O157, que es el que generalmente está involucrado en los procesos de síndrome urémico hemolítico, como ya vimos, hay otras Escherichia coli que también producen toxina Shiga, pero no pertenecen al serogrupo O157. Es lo que se conoce como productoras de toxina Shiga no O157. La diferencia radica principalmente en que el serogrupo O157 es sorbitol negativo, mientras que el resto de los serogrupos son sorbitol positivo. Entonces, cuando uno utiliza el medio, por ejemplo, McConkey con sorbitol para buscar Escherichia coli O157, uno toma la colonia sorbitol negativa y descarta la sorbitol positiva, porque es una característica propia de él. Pero resulta que el resto de los serogrupos no O157 son lo contrario, son sorbitol positivo. Estos otros serogrupos causan del 20 al 25% de los casos de síndrome urémico hemolítico. O sea, es un menor porcentaje, pero también son importantes. En cuanto a Escherichia coli enterotoxigénica, que es otra categoría enteropatógena, recuerden que aquella era productora de toxina Shiga. Esta categoría, las enterotoxigénicas, son cepas de Escherichia coli que producen una enterotoxina termolábil o termoestable, o las dos. O sea, puede ser que la bacteria produzca la enterotoxina termolábil, la enterotoxina termoestable, o que produzca las dos al mismo tiempo. Estas cepas producen dos síndromes clínicos que son conocidos como diarrea en niños subdesarrollados y el cuadro clínico que se conoce como diarrea del viajero. Las cepas que producen la toxina ST, que es la termoestable, causan la mayoría de los casos epidémicos. Se ha implicado al agua y los alimentos como los vehículos más comunes para la diseminación de este microorganismo y para la diseminación de los brotes. Acá tenemos la diarrea del viajero. Este cuadro clínico tiene un periodo de incubación de 14 a 50 horas. El paciente sufre una diarrea acuosa con sangre, moco o pus, que es en cantidad moderada, corta o autolimitante, dependiendo de las características del paciente. Generalmente se presenta fiebre y no se presenta vómito. En ocasiones la diarrea puede ser severa, muy parecida a la del vibrio cólera, a la diarrea producida por cólera, y la enfermedad ocurre principalmente durante los meses de lluvia. Del 20 al 60% de los viajeros experimentan diarrea y del 20 al 40% de los casos se debe a Escherichia coli productora
de estas toxinas o enterotoxigénicas. Acá podemos ver el mecanismo de patogenicidad. Tenemos el enterocito. Acá tenemos la estructura de la toxina. Tiene dos subunidades. Una subunidad esta que ven en rojo y 5 subunidades alrededor que las ven acá en amarillo. Como pueden ver, la toxina penetra en el enterocito. Una vez que penetra en el enterocito, se forma un fagosoma que la recubre. Esta subunidad que está acá en color rojo sale o sobresale del fagosoma, activa a una proteína esta proteinasa GS, activa a la adenilato ciclasa que se encarga de eh, formar o producir AMP cíclico. Entonces, la adenilato ciclasa activada produce grandes cantidades de AMP cíclico. Dentro del enterocito tiene una función que es aumentar la salida de iones cloruro del medio interno, o sea, de dentro del enterocito hacia el medio externo o la luz del intestino. O sea, el cloro, que es un electrolito, sale. El AMP cíclico hace que grandes cantidades de iones cloruro salgan del interior de la célula hacia el medio extraintestinal. Al mismo tiempo, ese AMP cíclico disminuye o inhibe la entrada de cloruro de sodio, que es una sal. El cloruro de sodio del medio externo de la luz de la luz intestinal, no es capaz de ingresar o de entrar al enterocito para equilibrar la salida de iones cloro. Recuerden que los enterocitos y la luz intestinal son, vamos a decir, dos medios diferentes con diferentes concentraciones de electrolitos que están separados por una membrana. Entonces, dos medios ricos en electrolitos y sales separados por una membrana aplican el principio de la ósmosis o el equilibrio. Entonces, yo trato de equilibrar tanto el medio interno como el medio externo para mantener la misma concentración de ambas sustancias tanto dentro como afuera. Entonces, el aumento en la salida de iones cloruro
y la disminución de la entrada de cloruro de sodio hace que el medio externo, lo que es la luz intestinal, esté cargado con una gran cantidad de una alta concentración de electrolitos, o sea, iones y sales, mientras que el medio interno no. Para favorecer o tratar de equilibrar ese fenómeno de ósmosis entre estos dos medios separados por una membrana, lo que ocurre es que entonces el enterocito comienza a descargar grandes cantidades de agua hacia la luz intestinal con el fin de disolver o diluir estos compuestos y, vamos a decir, alcanzar el equilibrio entre el medio interno y el medio externo. Por lo tanto, ocurre una diarrea acuosa. ¿Por qué? Porque grandes cantidades de agua salen hacia la luz intestinal para compensar el desequilibrio osmótico, lo que ocasiona entonces un cuadro de diarrea y la deshidratación del paciente. En cuanto a las toxinas, acá tenemos los métodos que se utilizan para la detección de ambas toxinas. Tenemos, por ejemplo, para la toxina ST o termoestable, tenemos el asa ligada de conejo, y eso se basa en simplemente, vamos a decir, tomar un conejo, anestesiarlo, abrirlo, tomar el intestino, cerrarlo por ambos extremos y inyectar una solución con el microorganismo que se está investigando. Esto con el fin de que posteriormente, si el conejo sufre daños anatomopatológicos a nivel del intestino, cuando se observa posteriormente cortes histológicos de ese intestino, me indican que estoy en presencia de la toxina. Tenemos otro test que es el test de ratón lactante. En este caso, simplemente se toma un ratón recién nacido y se le coloca una gota del microorganismo que se está estudiando para ver si produce o no la toxina. Se le coloca en el ojo. Si el ratón sufre una conjuntivitis, vamos a decir purulenta en el ojo, quiere decir que estoy en presencia de una cepa enterotoxigénica. Tenemos también métodos más modernos, como son el radioinmunoanálisis, con la desventaja de que se deben utilizar isótopos radioactivos, pero tenemos técnicas como ELISA, hibridación con sondas de ADN y PCR múltiple, que es lo que generalmente se utiliza para hacer el diagnóstico o detección de la toxina. En cuanto a la toxina LT, tenemos cultivo en células de ovario de hámster chino, tenemos el test de Viken, pruebas de ELISA, aglutinación con látex, aglutinación reversa pasiva con látex, hibridación con ADN, pruebas de coaglutinación y pruebas de PCR múltiple. O sea, hay infinidad de pruebas para poder hacer la caracterización de las toxinas, ya sea en el alimento o a partir del microorganismo aislado.